Ahí estamos. Uy, no me sale. ¿Hablo? Estamos en el aire. Estamos ya, ¿no? Ahora. Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Aquí estamos, pues parte del equipo de la academia, un poco para compartir con ustedes este espacio, ¿no? Del tema del curso del REPIR. Estamos aquí un poco pensando, ¿no? También cómo plantear esto de lo que vamos a hablar, ¿no? Para hacerlo de la manera más interesante posible y que no quede en una cosa en la que nosotros hablamos y sea un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, la forma que hemos pensado que es la más eficaz quizás es el que podamos primero explicar el por qué planteamos esto, ¿no? Porque surge un poco de una necesidad que nos llega de vosotros como alumnos, y luego también el que pueda ser un espacio en el que puedan preguntar y en el que surjan dudas, que creemos que es mucho más práctico que el que nosotros demos información sin más, ¿vale? Que además la información está súper bien recogida en la página web y creemos que insistimos bastante en ella, ¿no? Entonces tenemos aquí el teléfono para eso, ¿vale? Para que si surgen dudas, comentarios o preocupaciones o lo que sea, pues que nos la puedan ir dejando. Si alguien no nos conoce, Javi, Álvaro y Lucía, somos parte del equipo de sede, tanto de la parte más académica a nivel de clases y demás, como la parte de tutorización. Nosotros nos planteamos esta tutoría, este espacio, ¿no? Como para poder hablar de esta preocupación que os surge a muchos de vosotros de, vale, ¿ahora qué? O sea, sé que quiero continuar en este camino, ya he tomado la decisión, pero llevo X convocatoria, estoy hasta arriba de leerme el mismo material, no sé si tengo que hacer algún cambio de método, un cambio con las preguntas, con los simulacros, con el material, con las ampliaciones. Entonces, bueno, pues creíamos que era necesario poder parar y hablar de todo esto, porque al final les están surgiendo muchas dudas muy similares a casi todos de los alumnos que contactan con nosotros, y bueno, creemos que hacerlo así es la manera más práctica. Al final, como os dice Lucía, yo creo que la idea principal de todo esto es poder resolver vuestras dudas, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera de que vuestras inquietudes queden apaciguadas. Es cierto que muchos nos mandáis a través del correo, a través de las preguntas del foro, un montón de dudas relacionadas con, ¿no? Pues este nuevo comienzo para las personas que ya llevan 1, 2, 3 convocatorias, que sienten que han tenido una muy buena preparación, aunque no lo suficiente como para llegar al PIR, o mejor dicho, han tenido una muy buena preparación y, por desgracia, no hay suficientes plazas como para acoger su examen, que seguro que ha sido buenísimo. Y ahora, pues no, llega un nuevo curso, uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué ha podido hacer peor o mejor, y desde luego se queda un poco como en tierra de nadie, ¿no? Debatiéndose entre si vuelvo a estudiar otra vez todo lo mismo, cambio de método de estudio, hago lo que ya ha funcionado aunque no me haya dado la plaza, o qué hacemos exactamente. Entonces, yo creo que lo mejor es que podáis plantear vuestras dudas aquí, porque al final las dudas de unos responden las de otros. Y también, a colación de todo esto, comentaros fundamentalmente, Javi, el tema del curso REPIR, la organización, para qué sirve y cómo estamos, ¿no? Nosotros, desde los tutores, estamos súper disponibles para todas estas dudas también, o sea que podéis seguir contactándonos por esta vía. También para el tema de la organización del estudio, el tema de la organización del verano, todo lo que viene a continuación. Pero yo creo que una tutoría de toma de contacto, de planteamiento un poco de qué hacer ahora o qué va ahora, y una presentación del curso va a ser súper nutritiva. Bueno, pues poco más que añadir, ¿no? La idea es responder y pensar juntos sobre todas esas preguntas que nos salen en ese momento, de retomar la preparación del examen después de haberse presentado ya a las convocatorias anteriores. Y la parte más académica, ¿no?, que me tocaba a mí,
Sobre todo hay como dos cosas que están muy presentes siempre. Una es cómo hago para que no se me olvide todo lo que ya sé, que es muchísimo, pero de aquí al examen va a pasar mucho tiempo, llevo mucho trabajo detrás y cómo puedo organizar ese tiempo que tengo por delante de estudio para mantener todo lo que ya sé, que es un buen punto de partida, y eso cómo lo vamos a trabajar en las clases y cómo recomendamos que hagáis desde casa. Y otra parte, que ya también comentaban Álvaro y Lucía, ese extra, ¿no?, que necesito hacer respecto a la convocatoria anterior. ¿Y de dónde puede venir ese extra? Puede venir de hacer alguna ampliación, cómo vamos a tratar el material que vamos a manejar durante el curso respecto al curso anterior. Desde luego, el punto de partida es hacer un análisis de nuestro propio examen, ¿no? Y desde ahí ver qué asignaturas o qué materias tengo que fortalecer, si son aspectos de cómo hacer el examen, que son cosas que nos llevan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya esperando un poco que vayáis escribiendo preguntas y responder desde esa parte del académico y luego, por supuesto, de lo más motivacional, emocional, de todo lo que supone mantener el trabajo y la perspectiva de enfrentarse a la preparación del examen otra vez, ¿no?, con lo difícil que se hace a momentos, ¿no? Bueno, pues un poco desde ahí ese espacio. Sí, yo creo que en general, hasta que aparezca alguna duda en concreto, como que la duda más, por lo menos que me está llegando a mí, son los alumnos que se deciden por este curso, ¿vale? Que entienden que su opción idónea es el REPIR por el número de convocatorias, por el puesto que han conseguido, por los seguros que se sienten con los materiales, vale, he elegido el REPIR, perfecto, entiendo que el REPIR es un curso que va como más a la profundidad, pero sin perder los conocimientos que tengo consolidados, como comentaba Javi, pero ¿ahora qué? ¿No? En plan, ¿cómo lo hago? El REPIR significa un cambio de método, significa que tengo que centrarme más en la profundidad que en lo otro. Entonces, yo sí que creo, y lo que comento con los chicos es efectivamente que depende de las circunstancias de cada uno, y que también creo que el REPIR es un curso que aporta mucho en el sentido de, vale, bien, yo creo que esta asignatura la llevo bien, en clase voy a tener la oportunidad de profundizar, pero también voy a tener la oportunidad de, desde mi punto de vista, como de, si yo tengo una necesidad, que lo hablábamos antes, de, oye, a mí este tema me gustaría ampliarlo, pues el poder hablar con ese profesor y decir, oye, ¿esto qué te parece si tiro por aquí, si tiro por allá? Evidentemente esto se puede hacer desde cualquier curso, ¿no? Los profesores siempre están dispuestos, pero como que yo entiendo que si se parte de una base de un conocimiento ya consolidado, como que ya se puede hablar en unos términos de ir como no sé, como a la perfección, como al, venga, pues vamos a intentarlo por aquí, ¿no? Que eso tampoco garantiza nada, pero no sé, yo lo pensaba cuando yo estudiaba que no existía este curso, decía, joder, si lo hubiese tenido, ¿no?, en mi tercera convocatoria, digo, pues probablemente hubiese podido machacar muchísimo más algunas cosas que creía que tenía ya sentadas, pero verlas de otra manera, planteármelas desde otra óptica, y yo creo que en ese sentido es súper interesante. Sobre todo, pues esto, para los alumnos que tienen esa duda de, vale, sí, voy a matricularme en este curso, voy a profundizar, pero me siento un poco como perdido con el tema del material. Entonces, yo creo que también a los alumnos que decidan este curso, pues que se planteen eso, la oportunidad de poder, pues yo qué sé, plantearse más los contenidos, preguntar dudas que igual, pues yo qué sé, un poco enrevesado, pero esto me surge esta cosa, oye, ¿y esto de dónde lo puedo leer? No sé, como que es un curso yo creo que muy enriquecedor de cara a la preparación PIR, que en sí ya está como muy estructurada. A mí una de las cosas que más me preguntan es, bueno, ¿no? O sea, el REPIR, ahora mismo estamos como a un mes más o menos del inicio del REPIR. Estas dudas sobre todo quizás son un poquito más antiguas, del mes de abril, pero muchos alumnos que perfectamente se podían adaptar al curso REPIR me preguntaban, joder, quiero apuntarme a este curso, pero da un poquito de miedo no estudiar hasta junio, ¿no? Sobre todo yo que estoy decidido a darlo todo en esta segunda, tercera, cuarta, la que sea, ¿no? En esta convocatoria en la que voy a exprimir todo lo que tengo porque me he quedado muy cerquita y creo que lo que necesito es un empujón, voy a dar todo lo que puedo. Por un lado,
por supuesto que no es necesario ponerse a estudiar hasta el inicio del REPIR, o sea, tenemos mucho tiempo, por eso está planificado para que empiece en junio, no hay otra cosa. Pero sí que es cierto que a mí por lo menos me generaba angustia, ¿no? Como no saber qué estudiar hasta el inicio de las clases. En mi año no existía el REPIR, igual que con Lucía. Yo me apunté al curso de julio, que más o menos empezaban a la vez, y sí que tenía un poco esta angustia, ¿no? A mí esto es algo que me gusta mucho del formato del REPIR, porque así como hay unas clases y una organización, ¿no?, en la que poder apoyarte, poder seguir un ritmo con tus compañeros, sentirte que no te pierdes del grupo, me parece que también brinda la oportunidad, precisamente por tener más tiempo hasta que empiece, de adaptar el estudio a lo que cada uno tiene, ¿no? Porque en una primera convocatoria todos, me parece a mí que vamos como en tabula rasa, que iniciamos desde el mismo punto y tratamos de llegar al mismo ritmo, al mismo punto. En el REPIR no es así, porque todos hemos tenido una preparación distinta el año anterior, tenemos cada uno nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y yo creo que el REPIR permite mucho explotarlo, ¿no? Quizás aquí la idea que a mí me parece fabulosa, es lo que decía Javi antes de partir de analizar tu propio examen, ¿no? Saber en qué has fallado más, en qué has fallado menos, qué tipo de preguntas son las que... ¿Me he cargado esto? Con el culo. Sí, es que esto es nuevo, el juguete. Pero, ¿no? Este análisis del examen te permitía saber qué tipo de preguntas fallas más. Y es una cuestión de iniciar la primera parte del examen con muchos más fallos que con los que terminas. Si es una cuestión de fatiga y los terminas con muchos más fallos de lo que empiezas. Si son las preguntas formuladas en negativo, si son determinadas materias, si son preguntas de determinada longitud, de determinada dificultad, todo esto lo puedes hacer y puedes hacer que los meses que quedan hasta el inicio del REPIR, en este caso un mes, sea muy adaptado a lo que tú necesitas para sentir que empiezas el curso con esa energía y con esa, sobre todo, motivación, que yo creo que es lo principal que necesita un alumno de segundo, tercer, cuarto año, que se ha quedado muy cerca para seguir el curso, que ya te va a aportar todos los insights y todas las actualizaciones, dudas y profundizaciones que puedes requerir en tu preparación. No sé si alguno ha tenido el mismo problema, pero yo tenía dificultades para mandar comentarios, como que no me lo permitía. Entonces, no sé si alguien lo estaba intentando, que sepan que ya se ha habilitado, ¿vale? Que no nos estaba figurando aquí nada y era porque estaba cerrado, ¿vale? Yo quería comentar un poco cuando surge la iniciativa de montar el curso REPIR, que decía antes Lucía que cuando ella se presentó no estaba esa opción, cómo lo veíamos también los profesores, ¿no? Porque desde luego es algo que pensamos para los alumnos y que se crea desde ahí, pero también tiene una utilidad para los profesores. Y yo recuerdo pues afrontar a veces clases de alumnas y alumnos que ya se habían presentado varias convocatorias mezclados con otros que era su primera convocatoria y caras mirándome al principio de la clase como diciendo, esto ya me lo has contado, ¿qué me estás contando otra vez lo mismo? Para mí fue pues, mucho alivio, ¿no?, el pensar que teníamos un espacio como el curso REPIR para abordarlo de forma distinta, ¿no? Que aquellas personas que ya no necesitabais que os contáramos lo mismo porque lo teníais súper estudiado, podíamos aprovechar el espacio de las clases de otra forma distinta. Y el punto de partida, decía que era lo del examen, porque también es el punto de partida en el REPIR, ¿no? Empezamos cogiendo el examen de la última convocatoria por asignaturas, vemos qué es lo que han preguntado, vemos qué es lo que ha dado guerra, vemos qué es lo que no ha dado guerra, para generar esa sensación de decir, bueno, sé por dónde tirar, ¿no? Ante la sensación de desconcierto de cómo abordo la siguiente convocatoria, y vamos trabajando las preguntas y también todo el material que consideramos que puede ser nuevo respecto al curso anterior, mirando este examen, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros hacemos las ediciones de los manuales cada 2 años y que nuestro manual para este curso es la edición 2022, pero contamos pues, con toda una serie de anexos para que el material de estudio no sea exactamente el mismo y que tenga una mirada puesta en la última convocatoria y, sobre todo, en la próxima convocatoria lo que puedan preguntar. Entonces, tenéis ya que si estáis matriculadas en el curso, lo habéis podido descargar, una primera tirada de anexos que hemos ido haciendo los profes de distintas asignaturas pensando en la última convocatoria, que es lo que estáis viendo de fondo. Y bueno, pues habréis podido... Yo voy a barrer para casa, voy a coger el anexo que colgué de evaluación pensando en lo que había sucedido en la última convocatoria, y en evaluación en la última convocatoria, como seguro que sabéis, porque pues, lo habéis hecho en directo, ¿no?, y lo habéis vivido en vuestras carnes, no ha habido preguntas de textos súper recientes que nos angustiaba mucho y que podían cambiar el perfil de preguntas de la asignatura, sobre todo una asignatura que tiene unas 25 preguntas en el examen,
sino que han tirado de los textos de siempre, sobre todo Moreno Roset, 2019, y sorprendentemente Fernández Ballesteros, 2011, que estaba en todas las convocatorias anteriores, pero que ha cargado muchísimo más las tintas. Entonces, en el anexo no se trata de meter muchísima información de bibliografía nueva en esta materia, sino lo que hemos intentado es capturar la esencia de cómo están recogidos esos contenidos del material del manual de Fernández Ballesteros, del que han hecho preguntas, por si siguen preguntando, para que tengan, bueno, pues el mismo formato literal. En otras asignaturas, sin embargo, pues os encontraréis que ha sido al contrario, ¿no? Que lo que hemos hecho ha sido incorporar material de bibliografía como muy reciente, ¿no? Alguna ya estaba en los anexos del año pasado, ¿no? Sigo barriendo un poco para casa, pues en la parte de clínica, todo lo que tenía que ver con el DSM-5-TR y posibles novedades, que es verdad que no han tenido ningún impacto en el examen PIR, pero bueno, pues también nos da seguridad el saber que si hubiera alguna pregunta podríamos situarla perfectamente con este material y que no tenemos que ponernos a ampliar, ¿no? Que es algo que también preguntáis mucho cuando os preparáis una convocatoria después de haber hecho el examen, ¿no? Entonces, sí que, bueno, os animo a que reviséis los anexos, que lo utilicéis como material de referencia sobre lo nuevo que podéis ampliar a lo que ya habéis trabajado el curso pasado, que si aún así os resulta que os queréis ampliar en alguna determinada materia, que habléis con nosotros directamente para que lo pensemos juntos y no estéis perdidos en esto. Y también, bueno, pues deciros que es una versión preliminar de los primeros anexos. Probablemente haya más a lo largo del curso en función un poco de lo que vayamos trabajando en las clases y las publicaciones que pueda haber. Sí, yo creo que angustia mucho lo del tema de las ampliaciones y, de hecho, creo que hay algunos alumnos que yo lo entiendo, ¿no? Que al final uno dice, bueno, pues la clave de esto tendrá que ser ampliar, o sea, no hay otra. Y sí que es verdad que lo que comenta Javi yo creo que es muy importante, ¿no? El poder hacerlo guiado, ¿no? Para empezar, yo creo que el material de la academia es suficientemente potente y más con todas las ampliaciones que se han realizado estos últimos años, como para sacar la plaza, vamos, es que eso no tengo ninguna duda, pero si a alguno le nace esta cosa de yo no me quedo tranquilo o prefiero hacerlo así, pues oye, el poder contar con el respaldo de los profes que están tan en contacto con esa parte de la materia, ¿no? Yo sí que le digo a mis alumnos siempre, le digo, pero vamos a ver, vamos también a poner los pies en el suelo y decir, vale, y venga, yo me voy a ampliar esta parte, pero no perder el foco, porque al final tenemos que tener en cuenta que las ampliaciones, los manuales, las actualizaciones que se pueden publicar a lo largo del año pueden ser relevantes, perfecto, estamos de acuerdo, pero también, jolín, es difícil dar en el clavo, o sea, quiero decir, hay tanto que yo digo, pues si tengo que perder o invertir un mes en un manual de X asignatura, que la probabilidad de que me caiga una pregunta, oye, pues igual tengo que valorarlo, ¿no? Y por eso, pues consultar con los profesores y decir, oye, intuición, tampoco somos adivinos, pero intuición, ¿qué crees que va a ser más importante? ¿A o B? No sé, un poco hacerlo así, por ejemplo, en la parte de tratamiento, no sé si crees que hay que un poco valorar probabilidades. A ver, yo... Con la conducta suicida están ahora también con el manual. Totalmente. O sea, yo creo que es cierto que el examen PIR es un examen de temario abierto que, no sé si para bien o para desgracia, está en constante actualización y no podemos controlar qué es lo que cae. A mí me tranquiliza mucho el tema de los anexos, porque como decía Javi, ya no solo tiene que ver con qué ha caído en la convocatoria previa, sino qué va a caer en la convocatoria posterior. Yo me acuerdo del primer año que entramos en la academia, ya trabajando como tutores, que fue la convocatoria 2020, la cantidad de preguntas que hubo en ese examen sobre los anexos realizados, sobre el examen que nosotros hicimos, fue increíble. Pero además, gente que me decía, me he leído en diciembre el anexo de psicología clínica y he podido contestar a las 7 preguntas de demencias que preguntaron del tirón, los anexos de Belloc que salieron ese año, o sea, que muchas veces estos anexos tienen un sentido, tienen una capacidad, un valor predictivo, llamémoslo X, y sobre todo son parte de un estudio dirigido, que eso es a mí lo que me gusta. Es un temario abierto, el tiempo es cerrado, entonces tenemos que ser económicos en el estudio. Me preguntabas lo de tratamientos, yo siempre soy de la opinión de
creo que si te sabes bien las 50 páginas, que no son 50, son muchas más, ¿no? Pero si te sabes muy bien las 50 páginas que tenemos en CEDE, puedes contestar más preguntas que si te sabes medio bien todo lo que hay escrito. Porque me parece que hay una falsa ilusión de control en la que yo caí completamente cuando hacía el examen, en la que cuanto más leas, más vas a saber y más preguntas vas a ser capaz de contestar. Ojalá fuese así, pero desde la experiencia tanto mía como de los alumnos que he tutorizado y yo creo que un poco de la estadística de la probabilidad, pues no sé yo si es muy allá, ¿no? Porque ya no solo tiene que caer una pregunta de un tema de un manual que te hayas estudiado, sino que encima tienes que acordarte de lo que has estudiado, cosa que puede no pasar también con los manuales de CEDE, pero cuanto más estudiamos, más la probabilidad de olvidarlo. Y por otro lado, tienes que ser capaz de acertar esa pregunta, ¿no? Entonces, se suman muchos factores que tienen que coincidir para poder sacar una pregunta, cuando yo creo que el tiempo invertido quizás en estudiar estos anexos y en las actualizaciones constantes, en profundizar en las materias que se indican en las clases del REPIR, por ejemplo, en profundizar en la técnica de examen, que también se trabaja mucho desde el REPIR, es muchísimo más rentable, ¿no? Quizás falláis esa pregunta que no habéis ampliado, pero podéis, por el mismo precio, acertar esas otras 4 que al final dan mucho más puntos, ¿no? Siempre nos quedamos con lo negativo y con lo que hemos fallado y con lo que podríamos haber acertado si nos hubiésemos leído la nota de pie de página de la página 723 del no sé qué manual, pero la realidad es que hay muchas más cosas que trabajar que nos pueden dar la plaza con mayor seguridad, con mayor economía y sin tanto desgaste cognitivo, creo yo. Bueno, también añadir que no se trata de que los anexos os caigan ahí como una losa y os pongáis con ellos. Los tenemos integrados en los libros de esquemas y de resúmenes de clase, ahí sí que están integrados en los de esta edición y desde luego los vamos a ver en clase, ¿no? Y los vamos a trabajar juntas. De hecho, me pasa una tarjetita, ¿no? Donde os comento que aquellas personas que estáis preguntando también por cuándo vais a recibir los esquemas y los resúmenes de las clases, la semana que viene ya se van a enviar un primer bloque con las asignaturas de psicopatología, evaluación, personalidad social infantil, que son las primeras que vais a trabajar en clase para que las podáis tener con todo el tiempo de antelación que se pueda. Hemos tardado un poquito más porque queríamos que estuviera integrada esa parte, que es verdad que los manuales de 2022 pues no está porque es posterior, pero que en esta parte de los esquemas y los resúmenes que sí que la editamos ahora, la tengáis incorporadas y también en las clases. Y volviendo un poco a lo que os decía al principio, de partir de todo lo que ya sabéis, me parece muy importante también cuando comenzamos, porque muchas veces tenemos una mirada de déficit solamente, ¿no? De qué es lo que he hecho mal, qué es lo que tengo que mejorar y se queda un poco ensombrecido todo lo que ya sabemos que es muchísimo y todos los saberes y capacidades que hemos utilizado, aunque no nos hayan permitido conseguir la plaza, pero que vamos a poder recurrir a ellos también, aparte de seguir creciendo, ¿no? Que si os estáis decididas a seguir preparando el examen y a trabajar sobre ello, ahí habla mucho de un montón de valores que tenéis y que vais a poder utilizar durante todos estos meses por delante y, bueno, pues ponerlos también en el valor que se merecen desde el principio. No hay más preguntas. Había una, bueno, que nos había llegado sobre lo de cuándo van a llegar los esquemas, el orden de las materias. Si ya estáis matriculados, pues en el campus virtual tendréis ese orden también, igual que lo que estábamos comentando de los anexos disponibles. Y sobre todo, y que no se nos olvide antes de cerrar, si no hay más preguntas, que a pesar de que os vayan a llegar el orden de las materias que vais a estudiar en el REPIR, todos los anexos, todos los materiales, que tengáis el orden de las clases establecidos y demás, sabemos que hay 1000 circunstancias, que cada uno tiene una vida distinta y 1000 tipos de obligaciones. Que para eso y esos momentos de agobio en los que uno no se ve capaz de seguir el REPIR día a día o seguir el orden de las materias día a día o que prefiero tener otra organización por el motivo que sea, también estamos aquí, tanto los profesores como Lucía y yo, para toda la parte de la organización, ¿no? Que podéis echar mano de nosotros, tenéis nuestro correo, podéis contactar con nosotros por muchas vías y que también estamos para esto, ¿no? Que el hecho de apuntarse a un curso u otro no determina en sí cómo vas a estudiar, sino que todo se puede pulir, todo se puede individualizar y al final yo creo que es la manera más enriquecedora de hacerlo y que aunque asuste todo esto de profundizar, novedad, de técnica de examen, bueno, que yo creo que con un poco de nuestra ayuda y con vuestra dedicación y con las ganas que tenéis, es un curso que vais a aprovechar un montón y que seguro que os es súper útil.
Y si no hay ninguna duda más... Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Y si no, nos despedimos, que es vuelta de puente y estamos todos No, de la pues. manera en la que estamos. El ordenador ya se ha despedido. Sí. Nos ha cerrado la página. Bueno. Si no, pues nada, yo creo que un poco lo dicho, ¿no? Que al final, si necesitáis más información, pues tanto en la página web de la academia como en la administración, ¿vale? Que los compañeros también pues están disponibles para cualquier duda sobre el curso y bueno, por supuesto los alumnos que ya nos conocen, bueno, lo han hecho, lo han ido haciendo a lo largo de estos meses, que había mucha duda entre cojo el Repiro o cojo el de mayo o cojo este, sí. Entonces, bueno, pues lo dicho, lo que han comentado los compañeros, que aquí estamos y nada, eso, que un placer seguir acompañando un año más y que nos vemos por aquí en las aulas y en las redes. Eso es. Contad con nosotros, que nos encanta hacer esto. Sí. Así que estaremos encantados de charlar con vosotros, ¿vale? Hasta y que... pronto. Muchas gracias. Chao. Ay, ¿qué pasa? Ya está. Ya.